magia de The Owl House está súper bien pensado. No solo porque aplica este fundamento de nada se crea o se destruye, sino que se transforma, pero lo lleva además a un plano aún más terrenal si cabe. La magia no es una fuerza que existe y ya, sino un proceso que nace de la propia biología. Concretamente de una bilis, que es lo que mencionábamos. Un líquido producido regularmente por el cuerpo. Hace unos meses, cuando la serie de The Owl House estaba a punto de volver de su hiatus, me propuse en realizar una extensa investigación y análisis del sistema mágico de la serie. Cómo funciona, sus variantes, cualidades y ese tipo de vainas. Fue uno de mis trabajos más complejos, el cual terminé por compartir ante mi audiencia en un directo que duró 7 horas. De verdad, que eran muchas cosas, muchos temas, muchas menciones, muchas explicaciones y pues ese fue el resultado. Entiendo por supuesto que no todo el mundo está dispuesto a verse un directo de 7 horas. De hecho, creo que es el directo más largo que he hecho en este canal. Así que pensé en realizar una versión resumida y compactada para quienes estén interesados en conocer el funcionamiento de la magia de The Owl House y lo que eso pueda significar para el futuro de la serie. Pero no estén por la labor de tirarse todo un día para ello. En este video conocerán entonces los fundamentos básicos de la magia, las 7 ramas conocidas de la misma, sus cualidades y características, así como un poco de su historia. Trataré de resumir lo máximo posible y simplificar los conceptos complejos para que sean más fáciles de asimilar. Aunque antes es importante aclarar que si bien trato de ser lo más objetivo posible en mis investigaciones, tampoco puedo asegurar en su totalidad la veracidad de mis conclusiones. A ver, que no soy Yodana, ni tampoco soy guionista ni storyboarder dentro de la serie. Por lo que esto no deja de ser mi mera interpretación basada en los elementos que nos han dejado ver. Así que quiero que la información que verán aquí la interpreten solamente como teorías, en lugar de hechos, y así no se lleven una decepción en caso de resultar equivocado alguno de los puntos expuestos. ¿Comprendido? Pues vale. De resto, si son tan fanáticos como yo de la construcción de mundos en las series animadas, los quiero ver sentados, atentos y por favor en silencio, pues esto se va a poner muy interesante. Now, humans think magic is made out of thin air, but that's stupid. Everything comes from something. Let me ask you, kid, where do you think magic comes from? From the heart? Actually, you're right. No, really. It comes from a sack of magic bile attached to a witch's heart. Oh, gross! Can I keep that? No. Fundamentos básicos. Como todo sistema de magia que se preste, el de The Owl House tiene unos fundamentos bases que sirven como pilares para el funcionamiento de todos sus elementos y ramificaciones. Esos fundamentos son 2, y son: todo es transformación y la magia es vida. Empecemos por el primero. Al decir que todo es transformación, hace referencia al concepto básico de la física conocida. Nada se crea o se destruye, solo se modifica, lo cual aplica en toda su expresión a la magia de The Owl House. La magia nunca viene de la nada, viene a través de consumir una energía, y esa energía viene a través de consumir una sustancia, y esa sustancia viene a través de consumir una serie de compuestos, de ahí al infinito y viceversa. El efecto que haya hecho la magia se convertirá en otra cosa, y luego en otra cosa y vaya. Segundo fundamento. La magia es vida tanto metafóricamente como en un sentido literal. Con ello me refiero a que la esencia de la magia, sus elementos, efectos y propiedades son la materialización de la vida misma. O digamos lo que interpretamos como vida comúnmente. Es como si dijéramos que la magia es lo que sería el concepto de la vida, pero en forma de energía. Al unir ambos fundamentos, tendríamos que la magia es el producto que se desprende al consumir elementos vivos, digamos,
orgánicos, vegetales o metafóricamente conscientes. Y esta, a su vez, se transforma en otros elementos relacionados al susodicho concepto de la vida. Esta idea es la raíz de absolutamente todo el esquema mágico, sin importar las variables o las evoluciones de los procesos. Ahora, llevado a la práctica, aquí entran en juego lo que son las diferentes ramas de magia, basadas todas de este concepto, pero adaptado bajo la perspectiva de cada una. Por ahora usaremos de ejemplo la más conocida, la magia de las brujas. En esencia, aquí la magia funciona a través de un proceso que involucra lingüística, comprensiones cerebrales y fluidos corporales. Básicamente las brujas y otros tienen una protuberancia gigante pegada a sus corazones, que es conocida como el saco de bilis, la cual segrega, como su nombre lo indica, una bilis, que al mezclarse con la sangre genera a voluntad del usuario una energía que se desprende a través de sus dedos o en casos específicos a través de todo su cuerpo. Esa energía es lo que se moldea para dar el efecto que se desea en la realidad. Más adelante les daré detalles más específicos de este proceso, pero por ahora centrémonos en ver cómo los dos fundamentos bases se aplican en esta rama de la magia. Fundamento número 1. La energía es generada por las brujas al consumir la bilis en conjunción con la sangre, que es como si hiciéramos de cuentas que se evaporaran. La energía no se puede generar infinitamente, pues dichos fluidos se van gastando, y por lo tanto para poder seguir efectuando el proceso de la magia se deben reponer. Esto lo hace la bruja al consumir diversos compuestos del exterior, alimentos, agua, oxígeno, luz solar. No específicamente en ese orden ni con esas implicaciones, pero para que se hagan a la idea de lo que quiero decir. Fundamento número 2. La verdadera fuente de la magia dentro de las brujas radica en los compuestos de su sangre. La bilis lo único que hace es servir de catalizador para poder consumir esos compuestos, transformándolos en la energía mágica. Esta es la razón de que una bruja se agote al utilizar magia de forma muy constante, pues se están gastando su sangre en el proceso. O diciéndolo de forma más simbólica, se están gastando su propia vida en cada conjuro. Aquí un buen ejemplo es lo que pasa cuando un basilisco les absorbe la magia, y es que quedan tendidas en el suelo, parcialmente inconscientes, pues gran parte de su sangre ha sido robada en forma de energía mágica. Explicado todo esto, ya deberíamos estar familiarizados con los elementos básicos del sistema de magia en la serie. Hay varios conceptos más, pero estos los iremos explicando uno a uno a medida que nos metamos con las diferentes ramas de magia, para ahora sí hablar con detenimiento de sus características más específicas. Cómo surgen, de qué tratan, cómo funcionan y su nivel de capacidad. Existen 7 ramas: la magia de las estrellas, la magia primordial, la magia elemental, la magia de las brujas, la magia artificial moderna, la magia artificial antigua y la antimagia. Contrario a lo que puedan pensar de primeras, aquí la dinámica no es el de fuerzas mágicas que podríamos considerar como independientes cada una de la otra. En realidad, la primera muestra de magia aparece con el surgimiento de una de estas ramas, que sería, digamos, la original. Las otras 6 no son más que variantes o evoluciones que van apareciendo una detrás de la otra. Por lo tanto, lo más lógico sería empezar con esa primera rama de magia, y la más poderosa también. Bellows can't stop the spell any more than they can. Only the Collector has that power. Who is the Collector? Neither witch nor demon. A child from the stars. Bellows only talked to him when he thought no one was around, but I was always listening. Bellows was afraid of him. La magia de las estrellas. Antes de que existieran las brujas, los demonios y los titanes, cuando el reino de los demonios estaba completamente vacío,
El universo formó la esencia mágica original a través de los objetos estelares que circulan la bóveda celeste, la luna, los cometas, las estrellas o las galaxias. Todo está recubierto por una energía increíblemente poderosa, capaz de deformar la realidad en formas imposibles de concebir. Su funcionamiento exacto y sus procesos son completamente desconocidos. Solo sabemos que ha estado ahí desde el principio hasta día de hoy. Se entiende que es una energía casi infinita y cuyo límite radicaría en la inmensa longevidad del objeto cósmico que la porte. En base al fundamento número 2, podemos suponer que la esencia de esa energía estelar es lo que denominaríamos como la fuente primigenia de lo que sería ese concepto de la vida. Así es que, hace muchos eones, un evento cósmico de proporciones bíblicas se dio a cabo en el reino de los demonios. Ya sea a lo mejor el impacto de un cometa, una expulsión de energía del sol o algo semejante, llenando la Tierra de esa energía estelar de vida, que con el tiempo convergería para formar a la primera raza con el raciocinio para moldear la magia. Los titanes, entidades creadas a imagen y semejanza de los astros. Por supuesto, aquí tenemos que mencionar al coleccionista, pues es el mejor ejemplo de lo que se trata esta magia de las estrellas. Su gran poder radica en que él, en sí mismo, es una estrella que presumiblemente cayó al reino de los demonios hace mucho tiempo. Sin embargo, conserva su estatus como entidad cósmica y por lo tanto, posee esa energía suprema del universo. A pesar de estar en la Tierra, todavía está en sincronía con el resto de objetos celestes, lo que le permite alterarlos o controlarlos como le plazca. El coleccionista es un dios, y la única entidad conocida que puede usar la magia de las estrellas a su libre albedrío. De hecho, tengo la teoría de que él fue ese evento cósmico de hace eones cual creó a los titanes. Si fue así o no, es tema para otro momento. La energía estelar se convertiría en la sangre que le da la vida a los titanes, heredando así estos el don de las estrellas para alterar la realidad desde un plano más terrenal, aunque por ello, volviendo su poder mágico más limitado que la fuente original. De esta manera es creada The Boiling Isles, born from the flesh and bones of a fallen titan. This original magic was so potent, all life on the Isles evolved to wield magic too. For years we explored those powers freely, until a mysterious witch appeared who declared that he, and he alone, could speak to the island. La magia primordial. Esta es la rama de magia que empleaban los titanes. Y aquí podemos empezar a ver un esquema ya más parecido a lo que es la actualidad, aunque con una diferencia crucial. Mientras que las brujas tienen sangre y bilis mágica por separado, para los titanes era una misma sustancia. Su corazón y su saco de bilis eran uno solo. Esto hace que su sangre tenga cualidades tan impresionantes, lo más cercano en materia que existe a la energía estelar. La magia primordial, aún sin ser tan poderosa como la de las estrellas, sigue poseyendo extraordinarias capacidades, como por ejemplo, el ser capaz de quebrar las barreras entre las dimensiones. Como nos faltan conocimientos, no es posible determinar en qué maneras los titanes la usaban, o cómo era el proceso exactamente de su funcionamiento. Pero podemos suponer que esto último es similar al de las brujas, solo que en escalas mucho mayores. La cosa sería tal que así. El organismo interno de un titán que quisiera realizar magia pasaría por una serie de procesos para dar como resultado el efecto en cuestión. Ejemplo, el titán quiere hacer un hechizo de fuego. Para ello, en su mente imagina la idea o el concepto que tiene del fuego. Esa idea se convertiría en una onda cerebral que pasaría del cerebro al corazón, y de ahí a la sangre. La magia puede tener una gran variedad de efectos. Es por ello que la onda que pasa del cerebro al corazón y de ahí a la sangre tiene siempre una frecuencia muy específica, para que al momento
en que la sangre se convierta en energía, esta ya venga, digamos, cargada con una configuración concreta que dará el efecto deseado. Y así, en lugar de un hechizo de fuego, nos salga uno de hielo. Por último, la energía se desprende del cuerpo del titán y esta realiza la acción que se solicitaba. ¡Voilá! Fuego. Es sumamente fascinante ver cómo la idea de la magia, que siempre es como esa fuerza etérea capaz de hacer cualquier cosa solo porque sí, es transmutada en un concepto más relacionado a la acción y reacción de una serie de elementos orgánicos, volviéndolo en algo más lógico que fantástico. Hacer magia en este universo no es algo sobrenatural, sino el resultado de una acción del cuerpo, tan natural para los seres que la poseen como la mera idea de comer. Llegamos al momento en el que los titanes se extinguen, y con ellos la rama de la magia primordial desaparece. A excepción de King, claro. Ustedes me entienden. Cuando esto sucede, usando el fundamento número 1, concluimos que la fuente de su magia no se va a quedar así estática sin más. Aquí empezamos a hablar ya del titán de las Boiling Isles. Su cuerpo se descompone a lo largo de las eras como es normal, y lo mismo está destinado a suceder con su sangre. Se pudre, se deshace, se evapora. Y al hacerlo, pues genera la energía mágica, la cual cubre los cadáveres de los titanes. Pero es una energía que no está configurada para tener un efecto, pues, como dije, ese efecto viene dado internamente desde el cerebro del titán. Pero como el titán está muerto, la energía no tiene un fin a realizar. Sin embargo, simultáneamente se aplica de vuelta el fundamento número 1. Esa energía no puede quedarse flotando así porque sí, tiene que transformarse en algo, así sea como efecto involuntario. Ahí entra el fundamento número 2. ¿En qué se va a transformar? Pues en manifestaciones de la vida, en agua, en árboles, en nieve, en tierra, y finalmente en seres conscientes, los demonios. Esto es un proceso que toma millones de años y continúa llevándose a cabo, poblando de vida los restos de los antiguos titanes, o al menos de aquellos lo suficientemente completos como para tener grandes cantidades de sangre que no se disuelvan en el agua. Sumando el hecho de la descomposición de la sangre, y que poco a poco se va gastando hasta quedar ya muy poca. Esa energía que sale como resultado ya no es igual a lo que generaba antaño la magia primordial. Es muchísimo más débil y muchísimo más limitada en capacidades, por lo cual pasa a constituir un nuevo tipo de magia. It looks like this. There. It's beautiful. La magia elemental. Un mero resquicio de lo que alguna vez fue, restando en su mayoría las posibilidades que ofrecía. Eso significa que los efectos que puede producir están cerrados al uso de solo 4 elementos y las combinaciones de estos: luz, hielo, plantas y fuego. Milenios atrás, tras el nacimiento de los demonios y la llegada de las brujas a las Boiling Isles, ambas culturas descubren que existe esta magia elemental, y poco a poco van desarrollando una manera de controlarla. Ninguna de las dos facciones fue dotada con el don de generar su propia magia, y tras el encarcelamiento del coleccionista, la posibilidad de tener contacto con esta fuerza para alterar la realidad había quedado fuera de su alcance. Hasta este momento, ofreciéndoles por fin la oportunidad de abrazarla y comprenderla. Así, crean el sistema de los glifos, que muy resumidamente definiríamos como el lenguaje de la magia. ¿Cómo funciona un glifo? Simple. La energía de la magia elemental, la que creó todo en las Boiling Isles, aún continúa en el aire y aún continúa esperando una orden. Los glifos
dan esa orden. Recordemos que el proceso de la magia funciona a través de una comunicación entre el cerebro, el corazón y la sangre. Pero en el caso de la magia elemental no se ha producido esa comunicación, por lo que está completamente disponible para que cualquiera que sepa hablarle la utilice como desee. Y el lenguaje que entiende son los glifos. Imaginen la luz, pero sin describirla con esa palabra. Solo perciban el concepto o la idea de la luz. Cuando los titanes hacían eso, buscando realizar un hechizo, ese concepto que entendía el cerebro se convertía en un comando que recibía el corazón. Esos comandos, cada uno específico para cada tipo de conjuro, son el lenguaje de la magia. Si logramos traspasar esos comandos de meras ondas cerebrales a algo más tangible, el resultado serían los glifos. Esta imagen de aquí significa luz, pero el concepto de luz, no la definición de la palabra. Así es como los demonios y las brujas primitivos logran comunicarse con la energía de su alrededor para realizar magia elemental. Presumiblemente lo descubrieron de la misma forma que lo hizo Luz, mirando sus alrededores, pues todo fue creado por la magia elemental, a través de usar ese mismo lenguaje. Una vez descubrieron los 4 códigos principales, siguieron evolucionando a través de crear oraciones específicas con ellos para dar resultados concretos. Es un lenguaje, por lo tanto, podemos decir solo fuego o podemos decir fuego con forma de gato. ¿Por qué gato? ¿Y por qué no? Es lo que digo yo. Además, también averiguaron que podían alterar la forma de un glifo para dar un resultado diferente, pero a la vez relacionado con el concepto que representa. Ejemplo, luz e invisibilidad. Ambas palabras representan la definición de la luz, pero a través de percepciones distintas, pues el que algo sea invisible lo que significa es que la luz le atraviesa en vez de rebotarle para que sea percibido por nuestros ojos. Recordemos que el lenguaje de la magia no funciona con palabras, sino con la idea que tenemos de un elemento u objeto. Por lo tanto, aunque modifiques el glifo de la luz, si de alguna forma se logra que siga coincidiendo con su concepto, aunque la meta sea distinta, dará el efecto requerido. Al combinar oraciones y conceptos, se puede llevar a cabo una infinidad de posibilidades, que se pueden expandir aún más al unirlos con el uso de objetos que simbolicen una idea. Si se crea un conjuro de varios glifos y entre medias se coloca, una bombilla, la energía del ambiente lo entenderá e interpretará que esa bombilla es como una especie de glifo de luz, pues toma la idea que representa más que el propio objeto en sí. A través de este sistema, las brujas y demonios primitivos hacen su incursión en el uso de la magia. Aunque el usar la magia elemental tiene sus limitantes. La más grande de todas es que solo puede funcionar en las Boiling Isles, o en los restos de otro titán que haya sufrido un proceso de descomposición similar. Si te alejas del lugar, o vas a otra dimensión, te será imposible utilizar magia elemental. Otro gran problema es el hecho de que la energía que la produce tiene fecha de caducidad. Al ser el resultado de sangre de titán descomponiéndose, el uso de magia elemental se volverá imposible en el momento en el que el titán se quede sin sangre. Y poco después, la energía se consumirá completamente. Al tratarse de entidades tan sumamente longevas y descomunales, pues no se sabe cuándo es que ocurrirá. Tal vez sea pronto o tal vez falte mucho. Pero el punto es que ocurrirá. No pasará nada con las Boiling Isles, eso sí. Más allá de que dejará de nevar o dejarán de nacer árboles por creación mágica. Pero aparte de eso, pues todo seguirá normal. A las brujas dudo que les afecte mucho siquiera, pues hace tiempo abandonaron la magia elemental
para adoptar la suya propia. Forces of his will, the Emperor's Coven. Loose! Feast your eyes on this elite force, each member handpicked to help usher in a new age of controlled magic. La magia de las brujas. Gracias al contacto constante con la energía del titán y el uso de la magia elemental a través de siglos y siglos, las brujas y algunos demonios han evolucionado para generar su propia energía mágica. El ciclo de la naturaleza en su máxima expresión, amigos míos. Los seres vivos se adaptan a su ambiente para desenvolverse en él con cada vez más eficiencia. Esto provoca que generación a generación les fuese saliendo un saco de bilis mágica al lado de su corazón, con el cual pueden evaporar la sangre para generar energía mágica, justo como lo hacían los titanes. Pero esta, al ser una adaptación que como base tiene a la magia elemental, hereda tanto sus capacidades como limitantes. Funciona con los mismos 4 elementos, y su nivel de poder no es muy grande. Pero es magia propia, peor es nada. Y gracias a eso mismo una bruja puede alejarse cuanto quiera de las Boiling Isles y seguir haciendo magia, porque obviamente viene de ella. El proceso vuelve a ser el mismo que con los titanes. Una idea en la mente que se convierte en un comando al corazón que pasa a la bilis para que evapore la sangre generando energía alrededor de las manos o el cuerpo. Con la diferencia de que aquí la energía que se desprende no viene configurada para hacer un efecto, sino que la orden se da a través de moldear esa energía para formar el propio comando. De ahí, los círculos. Como esta es una adaptación de la magia elemental que era usada con los glifos, las brujas y demonios evolucionan para seguir usando el mismo sistema con los círculos, aunque en esencia funciona exactamente igual que como lo ejecutaban los titanes. Simplemente que aquí la orden no va en ese comando cerebral que va al corazón, sino que lo proporcionan al generar el círculo, que dentro tiene un glifo no perceptible a simple vista. Las brujas ya ni saben qué eran los glifos, pero sí entienden las ideas de lo que quieren al efectuar un hechizo. Y esas ideas, dentro de su subconsciente, se convierten en los glifos dentro de los círculos. Así funciona la magia de las brujas. O al menos mayoritariamente, porque pues tiene sus excepciones. Ya saben, esas ocasiones en las que no se hacen círculos. Pero bueno, esos son detalles demasiado específicos como para ahondar ahora mismo. A través de la magia de las brujas, los habitantes de las Boiling Isles crearían su gran civilización, próspera y radiante. Hasta que, hace 400 años, 2 hermanos provenientes de otro mundo llegan a este lugar. Y juntos, crean la magia artificial moderna. Este concepto sí que es muy interesante, pues aquí tenemos lo que sería la fusión de la ciencia de los humanos y la magia de las brujas y los demonios. Los Witbane aprenden de los glifos, de la energía, los comandos, sus efectos y cómo controlarlos. Con esa información, se les ocurre que pueden utilizar dicha energía mágica como fuente de poder en la utilización de máquinas de todo tipo. Así, crean el concepto de un motor impulsado por magia, el cual, entre otras cosas, usarían para crear una puerta interdimensional que les ayudase a volver. Luego de todo lo que ocurre entre ambos hermanos, Philip /Velos retoma esas investigaciones para llevarlas a un nuevo nivel, creando máquinas que utilizarían la ejecución de sus planes, como la máquina de petrificación, el portal que conecta a la puerta o los bastones de magia artificial. Además, una vez se hace emperador,
Otros grupos, siguiendo su ejemplo y utilizando los conceptos que desarrolló, crean sus propias máquinas que hacen uso de magia artificial moderna. Industrias Blight es un buen ejemplo. Quienes hayan creado las varitas del entrenamiento, también. Entre otros elementos de tecnología que se logran ver en la serie. Las varitas y los bastones son por lejos lo más excepcional de esta rama de magia. No solo funcionan usando energía mágica, también la pueden utilizar para realizar efectos iguales a los de las brujas. En el caso de las varitas específicamente, tenemos un artilugio que guarda dentro una pequeña cantidad de energía, presumiblemente extraída de la que desprende el titán. El motor de magia que tienen dentro es capaz de interpretar esa energía y darle órdenes usando su lenguaje de comandos, todo automáticamente. Aquí no hace falta ni tener don, ni saco de bilis, ni absolutamente nada. Cualquiera puede usar una varita y hacer magia, como hizo Luz. No obstante, tiene dos carencias muy importantes. La primera, la batería. No sé si se pueden recargar o qué, o cómo se hace. Pero el punto es que una vez se acaba, se terminó el espectáculo de pirotecnia. Y la segunda es el cómo es capaz de interpretar lo que su portador quiere hacer. Se entiende que tienen un sistema muy simple que solo está diseñado para hacer un único hechizo por varita, ya sea de fuego, hielo, planta o lo que sea. Por eso son solo de entrenamiento, para que el usuario se familiarice con el efecto y el método de conjuración. En cambio, estas carencias son solventadas con los bastones que crea Velos. En sí, tienen un sistema parecido a las varitas, pero no tienen batería. En su lugar, pueden absorber la energía del ambiente cada vez que se requiera. Y además, estos sí pueden ejecutar cualquier hechizo que desee su portador, a través de un aparato muy particular capaz de leer sus ondas cerebrales, tomar la idea en la que están pensando, convertirla en un comando que proporcionan a la energía absorbida y expulsarla dando el efecto que se solicitó. Lo mismo, todo es automático, no hace falta ser una bruja. Así es como Velos se convirtió en el brujo más poderoso de las Boiling Isles, siendo humano. Pero tampoco son perfectos. Estos bastones tienen la misma limitante que el uso de la magia elemental. Tienen que estar cerca de las Boiling Isles o no servirán, a menos que incorporen una batería que solo alargará su funcionalidad por un breve periodo de tiempo. Y ahora que me acuerdo, y ya que estamos, comentar una cosilla. Quizás se pregunten, ¿se pueden mezclar ramas de magia? Y yo les diré, sí, por supuesto. De hecho, la magia artificial moderna es prácticamente una fusión con magia elemental, al utilizar esa energía del titán en el ambiente. O también podría absorber la energía de las brujas, en cuyo caso sería una mezcla con magia de las brujas. La puerta dimensional es una mezcla de magia artificial moderna con magia primordial. Con eso dicho, pasamos a la siguiente rama, que ya a partir de aquí se rompe completamente la constante evolutiva. Yes, I was once part of a grand staff. A staff made for a giant, but I was broken, discarded. So that's why you're so protective of Owlbert. I protect all! La magia artificial antigua. A pesar de su nombre, esta no es una variación de la magia artificial moderna, ni de la elemental ni de las brujas. Esta se crea mucho antes, y comparte la definición de artificial simplemente porque eso es lo que es, una creación voluntaria para cumplir un propósito. Básicamente, la magia artificial antigua son los conocidos Palismen, esos bichitos super cucos. No está establecido aún, pero se sospecha que estas criaturas son creaciones de los titanes, y los usaban como una manera de evitar el sobreuso de su propia magia. En sí, son figuras de madera, pero que dentro tienen una sustancia que les da vida y les proporciona sus capacidades. Posiblemente, una versión modificada de sangre de titán.
Los Palismen originales que servían a esta raza primordial eran mucho más avanzados. Y como prueba de ello tenemos a la Reina Murciélago, que sería el Palisman del titán que forma ahora las Boiling Isles, de mucho mayor tamaño, capaz de comunicarse y hasta de procrear. Los Palismen que existen ahora no son más que residuos, producto de árboles nacidos de los restos del bastón que se conectaba con la Reina Murciélago, pero dotados con una sangre / savia muy semejante en composición a la que portaban los Palismen originales, volviendo la magia artificial antigua, o estos bichitos supercucos, la magia más poderosa a la que se puede acceder en las Boiling Isles. Para hacer magia artificial antigua hacen falta 2 elementos: el Palisman y su bastón. El Palisman es el que lleva a cabo el proceso mágico, y el bastón, el método o el enlace con su dueño para realizar la conjuración. Un Palisman no puede hacer magia por su cuenta, pero un bastón sin él, pues es un mondadientes gigante. La idea o el proceso consiste en que el Palisman tiene la capacidad de generar un enlace telepático con su dueño. Muy posiblemente, de aquí es de donde Belos se basaría para crear el mismo sistema en sus bastones. Sin embargo, este enlace solo le sirve al dueño para entender lo que el Palisman quiere decir. Necesita una conexión más fuerte para que se pueda hacer la conjuración, y eso es a través del contacto con el bastón. De esa manera, es como si el Palisman se convirtiera en el corazón conectado al cuerpo del dueño. Así, este solo tiene que pensar en el efecto que quiere, y ese comando llegará hasta el Palisman, quien hará evaporar su sangre para generar la energía. Y ¡boom! ¡Magia! Eso sí, no tengo idea de cómo los Palismen reponen su sangre. Creo que pueden comer. No me acuerdo la verdad, pero de algún modo lo hacen. Gracias a que la magia artificial antigua funciona de esta manera, eso significa que no es necesario ser una bruja para poder emplearla. Cualquiera puede. Sí, gente, sí. Eso significa que Luz podrá usar su Palisman para hacer magia, y ya no necesitará los glifos. También significa que podrá seguir haciéndolo en la Tierra, porque los Palismen generan su propia magia independientemente de donde estén, siempre y cuando le deje descansar y le dé un pancito de vez en cuando. Otras cualidades de la magia artificial antigua. Un Palisman puede ser usado por cualquier persona a la que le tenga confianza, no necesariamente con quien posee su enlace telepático. Un Palisman solo tiene un bastón. Si lo pierde al separarse de él, se volverá completamente inútil, aunque tiene la capacidad de guardarlo dentro de sí mismo si lo desea. Un Palisman puede separarse de su dueño, rompiendo de esta forma el enlace telepático. Si decide unirse a alguien más, generará con este un nuevo enlace. Importante: al ser tallados 2 Palisman, estos cobran vida por medio de una idea, una intención o un deseo que tenga aquel que los creó. Los Palisman en sí no están vivos. Es solo una ilusión provocada por esa energía de la vida y su sangre. Es por eso que toman la idea que les planta su creador para formar con ella su conciencia, imitando ese aspecto de la personalidad de alguien que sí está vivo. Lo que en resumidas cuentas significa que si abandonan a su dueño, solo podrán volverse a enlazar con alguien que comparta el mismo deseo o la misma motivación. Con eso cerramos la penúltima rama de magia y pasamos al escalón final. La antimagia. Para este caso tenemos que hablar con un poco más de especulación que de una categoría de magia cimentada, pues la antimagia por ahora se mantiene como un concepto meramente teórico, creado
para solventar una serie de flaquezas en el esquema mágico que de otra manera no tendrían explicación. De ser real, en definición la antimagia actuaría como la fuerza opuesta a la magia conocida, tanto en funcionamiento, elementos, factores y efectos. Ya que la energía de la magia corresponde a esa esencia de la vida, eso querría decir que la antimagia en contraposición manejaría la energía de la esencia de la muerte, por lo cual, en teoría, el cometido de la antimagia sería el de neutralizar cualquier efecto producido por la magia, sin importar su magnitud o capacidad. Al ser solo un concepto teórico, no se tiene definido exactamente cómo aparece, el cuándo y de qué manera sería accesible. Puede ser una mutación, o puede ser tan vieja como el mismo universo, al igual que la magia de las estrellas. A continuación, algunas pruebas de su existencia. La lana de bruja. Un material de origen desconocido utilizado por las brujas para tejer algunas de sus vestimentas, cual resulta muy útil gracias a su capacidad de repeler la magia. Es posible que en su fabricación se emplee algún elemento de la antimagia que genere estas propiedades, lo que significaría que las brujas conocen hasta cierto punto la existencia de esta rama alterna de la magia. El símbolo para ocultarse de los ojos del coleccionista. Un símbolo que fue descubierto por los titanes y el padre de King utilizó para esconderle de la omnipresente visión de este ser ancestral. El coleccionista es una materialización de la magia más pura de todas. Por lo tanto, la única fuerza que podría escaparse de su alcance sería la antimagia, haciendo de esta ilustración algo así como un glifo, pero de la magia opuesta. No sé exactamente cómo funcionaría eso, pero estoy seguro que puede tener que ver. Los basiliscos. Criaturas capaces de absorber magia a voluntad para alimentarse y usar sus habilidades de cambio de forma. Aquí tendríamos una muestra de criaturas que en lugar de magia, usan antimagia, y eso les otorga estas capacidades para atraer y consumir energía. Recordando que la antimagia funciona con energía de la muerte, eso quiere decir que los basiliscos no están exactamente vivos, y eso les haría una especie de equivalente a los vampiros de este universo. Digamos que su sangre debe tener algún tipo de composición diferente que la haga muy tóxica para los organismos normales, pero que funciona para ellos. Y finalmente, el ejemplo que todos estaban esperando. La bestia búho. Un demonio proveniente de las islas de los cazadores de titanes, convertido en maldición por el coleccionista, y que desde hace 30 años ha estado unido a Idalin Cloudthorn. La antimagia de la bestia búho es lo que ha hecho que poco a poco Ida perdiera sus poderes, a través de un proceso en el que la sangre tóxica de esta criatura se apropió de la de ella, cual iba acelerando cada vez que utilizaba su magia en grandes cantidades. Actualmente la sangre de Ida se compone en alrededor de un 90% de la sangre tóxica de la bestia búho, pero gracias a su simbiosis con esta criatura, ella puede seguir viviendo de esta manera. Aunque eso hace que tanto ella como su hermana Lilith estén, digamos que parcialmente muertas, lo que ocasiona el desprendimiento de sus extremidades ocasionalmente. Y que obviamente ya no pueden hacer magia, pero en teoría sí que podrían hacer antimagia. La bestia búho no tiene saco de bilis, por lo cual no podía transformar su sangre tóxica en energía. Pero estas dos sí que lo tienen. Así que gracias a su fusión sería posible emplear la fuerza de este elemento opuesto, aunque sus reglas y funcionalidades son desconocidas. Más allá de que un aura de antimagia desprendida por ellas es capaz de neutralizar cualquier fuerza mágica. Amigos míos, hemos terminado. Esta es la última rama del magia, por lo tanto, hemos explicado todo lo que había que explicar sobre la magia, sobre sus ramas, sus funciones, sus ramificaciones, sus características, su todo. Lo hemos explicado todo. Y si tienen alguna pregunta, eso, alumnos míos,
es la magia en The Owl House. Y con eso concluimos la clase de hoy. ¿Ya ven? No es tan simple como parecía en un principio, ¿eh? Hay muchas posibilidades aquí. Muchas variables, muchas evoluciones e implicaciones históricas que me resultan tan estrepitosamente fantásticas. Y creo que son importantes de conocer para cualquier amante de la serie. Ahora sí, ya si vas a las Boiling Isles, estarás preparado para iniciar en tu carrera de aprendizaje mágico. Tarea para la próxima clase. Quiero que me traigan un repaso por escrito de lo que vimos hoy. Al menos que, como mínimo, en sus conceptos más importantes. Les voy a dejar además un cuestionario de 10 preguntas referentes a las múltiples temáticas vistas. Esas sí me las entregan en una hoja aparte. Con firma y con fecha. Pero bueno, como estamos empezando, no se las voy a poner muy complicada. Si quieren, pueden ir a consultar el video del semestre pasado subido aquí en plataforma. Ahí se hablan de un montón más de detalles y se explican detenidamente cada uno de los temas. Y pues además de eso, voy a procurar estar muy activo esta semana en caso de que necesiten hacerme alguna pregunta, pues de algo que a lo mejor no hayan entendido. Solo déjenme ahí el comentario y en cuanto pueda se los respondo. Bueno, en fin, no les quito ya más tiempo, que ya seguramente los deben estar esperando en su clase de progresismo y el SHIP. Que tengan feliz día.